La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica, de lunes a viernes de 16 a 17 horas por Radio Plenitud 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día, hermano, con mucho sol, hermano, aunque no está, digamos que calentando tanto el sol, hermano, pero está muy, muy lindo el día para la gloria del Señor en este día 12 de agosto, ¿ya? Jueves 12 de agosto. Hoy día es el último día del pago de impuestos, ya, así que día al día, hermano, si usted tiene algún emprendimiento, algún negocio, si usted tiene iniciación de actividad y paga, hermano, tributo, bueno, hoy día es el último día, hermano, en los 12 de cada mes es el día del pago de los impuestos, amén. Así que el Señor bendiga a todos aquellos también que contribuyen, hermano, al desarrollo de, digamos, de nuestro país. Todos pagamos impuestos, ¿ya? Pero mayormente los que tienen negocio, los que tienen una empresa, pero usted también paga impuestos. Cuando usted compra el pan, el quesito, algo en el negocio y le emiten una boleta o una factura, bueno, usted está pagando su IVA, usted está contribuyendo al desarrollo del país. Así que el Señor bendiga grandemente a todos aquellos también que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Eso, hermano, fomenta, hermano, el que
luego con ese dinero se supone que se tiene que redistribuir, hermano, para la salud, la educación, construir calles, etcétera. Lamentablemente de repente se recauda el IVA, el impuesto, y hermano el 19%, y resulta que eso no se ve, hermano, nuevamente inyectado o reinvertido en el país. Lamentablemente pasa eso, pero hermano, igual independiente de eso, si usted paga su impuesto también, eso contribuye porque algo digamos, de ese pago termina, hermano, en plaza, en iluminación, en carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en este día, hermano, que nos ha regalado el Señor aquí en su Radio Plenitud, en su programa radial Doctrina Apostólica, ya Doctrina Apostólica. Quiero saludar también a nuestro hermano Moisés Lago, que está allí en los mandos técnicos, y naturalmente, hermano, que les saludamos a todos ustedes, donde el Espíritu Santo, hermano, haga que la señal llegue allí y usted sea parte de este espacio, hermano, que pensamos que es de tremenda bendición. Sabe que venía en el camino y lamentablemente, hermano, presenciaba la muerte, hermano, de una persona. Estaba botada en el camino, hermano. No vi, hermano, cómo sucedió el accidente, pero ya estaba en la calle cortada. Y había, hermano, un cuerpo, un cadáver, hermano, allí por la calle Camilo Enríquez, que es Avenida La Florida, que luego cambia el nombre. Y estaba, hermano, la persona, digamos, su cuerpo, porque su alma y su espíritu o están en el cielo eterno o está en el infierno eterno. Es una realidad irrefutable. Y sabe que, hermano, estaba cubierto como con uno de estos plásticos y la sangre, hermano, por allí, digamos que por el suelo. Un vehículo más allá, hermano, botado por allá, se ha subido como a un terreno eriazo. El frente totalmente destruido, parece que había golpeado luego el vehículo, un poste, una cosa, hermano, pero fuertísima. O sea, que yo meditaba, hermano, en cómo las cosas cambian de un momento a otro, hermano. Imagínense, yo creo que esa persona, no sé si la atropellaron, no sé si iba en una moto, en una bici, no lo sé, pero la persona, hermano, salió proyectar, hermano, al parecer golpeó estas barras de contención que dividían las dos calles, el cuerpo al parecer golpeó eso, pasó para la otra calle, imagínense. Una cosa, hermano, pero por lo que yo lograba interpretar, fuertísima, así que, hermano, por eso que siempre hay que andar apercibido. No sabemos lo que va a pasar en el día, no sabemos lo que va a acontecer en un momento. Por eso que hay que encomendar, que es lo que dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y eso también puede aplicarse a encomienda a Jehová tu día, ¿ya? No sabemos lo que va a pasar mañana, pasado mañana, no sabemos lo que va a ocurrir unos minutitos más. Entonces, por eso que hay que ir orando. Todo lo que usted haga. Hay gente que de repente cree que uno como que exagera. Hermano, exagera. ¿Sabe que uno debe encomendarse al Señor, hermano? Incluso yo lo veo desde otra mirada. Yo digo, ¿cómo hay gente que durante todo el día no es capaz de pedirle al Señor: ayúdame, dirígeme? Señor, usted guíe mis pasos. Yo digo, ¿cómo? Tienen tanta confianza en sí mismos, se creen tan dueños de sus destinos, se creen tan omnipotentes para saber que no les va a pasar nada y que lo que les quiera pasar ellos lo pueden controlar, que por eso no oran. Entonces, una cosa, hermano, impresionante. Tenemos que tener, hermanos, mucho temor del Señor. Y es por eso que usted vaya a la universidad, vaya al instituto, vaya, hermano, a su trabajo, vaya a visitar a alguien, vaya a compartir con alguien, siempre clamando. Esa es una de las características que tenían los antiguos pentecostales. ¿Qué es lo que hacían? Clamar. Señor, envíe su ángel delante de mí. Señor, hágame invisible. Señor, deshaga todo plan de Satanás.
Y eso yo lo vi, hermano, un montón de veces, lo escuché desde niño, que la hermana y los hermanos clamaban. Entonces, hermano, tenemos que tener esa actitud de siempre, hermano, encomendar nuestro día a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que, mi amado, pídale al Señor que le dé esa voluntad de poder depender de Él. Amén. Bueno, contarle, hermano, que hoy día tuvimos una hermosa oración, hermano, ahí en la iglesia, ahí en Santa Elena 520, casi esquina Eduardo Cordero, comuna de Puente Alto. Ya Santa Elena está paralela a la calle Balmaceda. Entonces, hermano, ahí estuvimos tempranito, a las 8 con 25 minutos partimos la oración. Hermano, nos pusimos a orar, a buscar del Señor. Y, hermano, estuvimos con mi esposa, también llegó mi madre, llegó mi hermano Cristian Nidman, llegó mi hermano Cristian Nidman viaja desde Renca a Puente Alto, imagínense, desde Renca a Puente Alto al culto de oración. Mi hermano Iván viene de la cisterna, no es la cisterna, los espejos parece. Y viene de allá, imagínense, de los espejos, hermano, acá a orar, a buscar del Señor. Entonces, que el Señor bendiga a nuestro hermano. Mi mamá va, digamos, de Gabriela, del 29 hacia la plaza. Entonces, hermano, es importante que nosotros nos mantengamos en oración. Esto es voluntario, ya es absolutamente voluntario. Todo lo de Dios, siempre lo digo, es voluntario. Ya, orar es voluntario, ayunar es voluntario, diezmar es voluntario, congregarse es voluntario. Yo no creo que nadie, ningún pastor o obispo va a la casa de los hermanos a decirle, y oraste no, y clamaste no, ya voy. Es voluntario eso. Ahora, que sea voluntario no significa que no sea un gran deber, porque es un gran deber, hermano, es una gran responsabilidad. Y el que no lo hace tiene que asumir las consecuencias. Tal vez alguien diga, entonces me Richard, no me obligan. ¡Qué bendición, hermano! Mire cómo me sobo las manos. La mera bendición. Entonces Dios no me obliga. Dios te ordena, Dios te manda, pero usted está en libre albedrío, ya, o la libre voluntad para que usted lo haga. Pero si usted no lo hace, usted también luego tiene consecuencias. Entonces aquí es donde el punto que de repente no nos detenemos, que hay consecuencias. Cuando oramos hay consecuencias. Cuando no oramos hay consecuencias. Cuando leemos la palabra hay consecuencias. Cuando no la leemos hay consecuencias. O sea, todo tiene consecuencias. Amén. Así que en su libre voluntad busque del Señor. Hoy día nosotros estuvimos allí, estuvimos compartiendo la palabra, estuvimos alabando al Señor. Hermano, y sabe que el Señor nos bendijo, pero enormemente, hermano, porque cuando uno busca del Señor tempranito, el día comienza de otra manera. Ya cuando uno oró, el día comienza de otra manera. Cuando usted oró media hora, cuando usted oró 1 hora, cuando usted oró 2 horas, 3 horas, usted no me puede decir que es lo mismo que no orar. O sea, es imposible. Una persona que oró 5 minutos, a una persona que oró 1 hora, ¿puede ser lo mismo? No es lo mismo. Hermano Richard, entonces una competencia, no es una competencia. Pero es lo mismo una persona, por ejemplo, que sale a correr 5 minutos al día. Será lo mismo aquellos deportistas, hermano, que son amateur, o otros que son profesionales, que corren de lunes a domingo, hermano, y que corren 2 horas, 3 horas diarias. No es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, las repercusiones no son las mismas. Entonces, cuando cumplimos la palabra que dice ejercítate para la piedad, ya el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice ejercítate para la piedad. Cuando nosotros nos ejercitamos para la piedad, eso tiene consecuencias. Así que hoy día, hermano, tuvimos esa tremenda bendición y contarle que mañana viernes también tenemos culto allí en Santa Elena 520, Puente Alto, hermano. Tenemos culto a las 19:45 minutos. Ya estamos allí adorando al Señor, orando. Nuestros cultos son muy sencillos. Oración, se alaba al Señor, se comparte la palabra, se alaba al Señor, hermano, y finaliza el culto.
¿ya? Es algo muy sencillo, pero propio, hermano, digamos, del cristianismo histórico, ya lo que han hecho las iglesias cristianas históricamente. Hoy día, lamentablemente, algunos quieren sustituir el culto, a eso se le llama liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es la forma como se estructura el culto. Ya, esa es la liturgia. Entonces algunos dicen, no, es que la liturgia está muy fome, entonces pongámosle más de esto, menos de esto. Pongamos un número de tanto, hagamos una obra de teatro, traigamos los mimos, traigamos los payasos. Hagamos algo diferente, algo que a la gente la mantenga contenta. Pero saben que si usted estudia la historia del cristianismo, usted no va a hallar eso. Usted no va a hallar que la liturgia comienza a tomar una forma para darle el gusto a la gente. No, eso es propio de ahora del siglo XX y lamentablemente del siglo XXI. Entonces, hermano, debemos tener un cristianismo lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. Por ejemplo, los cristianos moravos, ya que eran, digamos, cristianos del siglo XVII, XVIII, los pietistas también, hermano, fueron cristianos que trataron de retornar a ese modelo. Los hermanos de Plymouth, ellos también, hermano, trataron de retornar a lo sencillo de un culto. Y yo, hermano, me suscribo a eso, a la sencillez de un culto, de tratar de hacer lo menos, digamos, estrafalario el culto. Y si hay alguien que diga, que sabe que a mí no me gusta el culto así. A mí me gusta algo como más llamativo, más, no sé, si pudiera haber ahí algunas danzas interpretativas, si pudiera haber ahí alguna obra de teatro. Yo, digamos que tal vez ahí iría, hermano Richard, si usted hiciera eso, yo voy. Es que, hermano, yo nunca voy a hacer eso para darle el gusto a las personas. Y yo creo que muchos pastores y encargados de obra tampoco lo van a hacer. Y hay otros que lo han hecho, y yo no digo que una persona que haga una obra de teatro sea un endemoniado, ¿no? Sea un gadareno, o que sea algo satánico. No, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. Ya no tiene nada que ver, hermano, si usted quiere ir a ver una obra de teatro, vaya al teatro. Ya, si usted quiere ver una película, vaya al cine. Pero en la iglesia no, a la iglesia se va a orar, a la iglesia se va a buscar a Dios, a la iglesia se va, hermano, a buscar el rostro de Dios. La iglesia cumple un rol social, por supuesto, pero no es lo esencial. Lo esencial no es ir a establecer relaciones sociales. Ese no es el objetivo. Gente que dice, no, pero es que ¿qué pasa con la parte de sociabilizar? Hágalo, pero usted no puede ir al culto, por ejemplo, diciendo, hoy día quiero ver al hermanito Juan, voy a ir al culto. Quiero ver a la hermanita Marta, quiero ir al culto para ir a ver a la hermanita Marta. No. Nosotros vamos al culto a adorar al Señor, a orar, a recibir la palabra. A eso vamos al culto. Y si nos encontramos, por ejemplo, con este ejemplo hipotético, con la hermana Marta, con el hermano Juan, gloria a Dios, pero si ellos no van, usted no se va a amurrar, o no se debería amurrar. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, el hermanito Juan, la hermanita Marta se cambiaron de iglesia, no voy más a iglesia. Bueno, ¿a qué va usted a la iglesia entonces? ¿Iba a sociabilizar o iba a adorar al Señor? Entonces, mis amados, debemos tener eso claro. Vamos al culto a adorar al Señor. Vamos al culto a exaltar a Dios. Entonces, cuando vamos con esa disposición, oiga, las cosas son muy diferentes, hermano. Cuando vamos al culto con ese anhelo de decir y de sentir, hoy día me voy a encontrar con mi amado. Hoy día me voy a encontrar con el Dios de la gloria. Hoy día me voy a encontrar con mi Redentor. Hoy día voy a ir a recibir una palabra de mi Dios. Entonces, naturalmente que uno va con otra disposición ahí. Pero cuando uno va a sociabilizar simplemente, claro, la persona llega al culto, ahí está el hermano tanto, la hermana tanto. Y todo eso es una bendición cuando es algo accesorio, cuando es algo supeditado, cuando es algo que está subordinado.
subordinado, hermano, a lo esencial que es ir al culto a adorar a Dios, adorar al Señor. Y por eso, hermano, que uno en la iglesia no siempre encuentra adoradores. Uno en la iglesia de repente encuentra hermanos digamos, que van a cantar, otros que van, hermano, a sociabilizar, pero hay otros hermanos que van con una actitud diferente, porque van a una cita con Dios, ya van a encontrarse con su amado Salvador. Entonces están con una tremenda expectativa, están con la expectativa en la oración, están con la expectativa en la alabanza, porque quieren alabar, loar, elogiar, adorar a Dios, y están con expectativas porque van a recibir la palabra de Dios. Así que, mi amado, yo quiero animarle a que usted tenga esa disposición. A la iglesia que usted vaya, a la corporación que usted asista con esa disposición. Hoy voy a ir no simplemente a sociabilizar, voy a ir a tener un encuentro con mi Dios. Voy a ir a orar, necesito clamar, necesito gemir. Imagínense, hermano, que hay gente que se pierde esa tremenda dicha. En la casa nadie es cristiano, en el trabajo escucha garabatos, está en doble sentido. Y resulta, hermano, que el lugar que tiene, que es dedicado a Dios, no lo ocupa para eso. Para ir al encuentro con Dios en oración, en búsqueda. Y es el lugar que se ha dedicado para eso. Ahora, uno de repente va en la micro y va orando, y puede ir manejando y va orando, y puede estar en la casa y ora, pero el lugar que se dedicó para eso fue el lugar donde uno se congrega. Así que ocupemos el lugar, hermano, que el Señor nos ha dado para poder, hermano, adorarle, cantarle, hermano, y recibir la gloriosa palabra del Señor y orar con todo el ser. Amén. Ya, tenemos aquí un saludo a nuestro hermano Iván, nos dice muy buenas tardes, mi hermano Richard, que el Dios Todopoderoso le use en gran manera en ese hermoso programa radial, gloria al Señor. Mi esposa nos dice un saludo a cada uno de los hermanos que están en sintonía. Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria. Amén. Si usted quiere saludarnos, déjenos sus saludos, sus comentarios ahora, porque, hermano, luego vamos a la palabra y por lo general ya pues el tiempo se hace muy acortado, ya se acorta mucho. Entonces, en ocasiones no podemos leer los saludos precisamente porque, hermano, los saludos los dejan muy al final. Ya quería partir, hermano, también este programa radial contándole un dato que hoy día me sorprendió mucho. Estoy leyendo un libro de misiones y, hermano, uno de los datos que daba, que es estremecedor, es acerca de cuántas personas que se proponen en ser misioneros llegan realmente a serlo. Ya, porque hay mucha gente que dice, oh, me gustaría ser, por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia y dice, me gustaría ser un evangelista. Miro a mi pastor, miro al hermano tanto y me siento como motivado a ser evangelista. Me siento motivado a ser un misionero. Me gustaría ir a Centroamérica, me gustaría ir al África, me gustaría ir a la China, me gustaría ir a Asia, me gustaría ir a la India, a esos sectores olvidados. Y hay gente que tiene ese deseo, ese anhelo tremendo. Pero una cosa es tener el deseo y otra cosa es llegar a concretar ese deseo. Entonces hay mucha gente, hermano, que tiene un anhelo, un deseo de ser un instrumento de Dios, de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usado por Dios. Pero ¿sabe que mi amado? De repente eso queda solamente en expectativa. Hace un tiempo atrás yo hablaba con un hermano de otra iglesia y él me decía, hermano Richard, ¿sabe que yo antes quería ser pastor? Yo quería ser pastor. Y él me dijo, bueno, usted sabe que yo quería ser pastor, ¿cierto? Uno quería ser un pastor, un evangelista, pero sabe que como que ya no tengo ese deseo, esa carga. Entonces hay gente que realmente tiene
tiene como deseos pasajeros, anhelos pasajeros. Pero no significa que eso se va a concretar, porque para eso se necesita, lo primero, un llamado, y en el llamado Dios va a proveer determinación. Determinación. Entonces, por ejemplo, en este libro decía, parafraseado, decía el 90% de los cristianos que afirman querer ser misioneros nunca salen al campo de las misiones. Es decir, un ejemplo, de 10 personas que dicen que les gustaría llegar a ser misioneros, 9 no llegan a serlo jamás. Tremendo, hermano. Impresionante. De 10 personas que dicen quiero ser misionero, quiero predicar, un 90% o 9 de esas 10 personas nunca van a ser misioneros. De otra manera, lo planteo. Por ejemplo, de 100 personas que se proponen el ser misioneros, ¿ya? De 100 cristianos que sienten el fuego, el anhelo de ser misioneros, de 100 personas, 90 personas nunca llegan a ser misioneros y solamente el 10%, hermano, llegan a ser misioneros. Entonces, hermano, yo pensaba en esto, hermano, en cómo, hermano, una cosa es querer y otra cosa es hacer. Ya tenemos una gran limitancia con la voluntad nuestra. Tenemos una tremenda limitación. Gente, hermano, que se propone hacer muchas cosas se propone hacer. Ya, pero, hermano, del dicho al hecho, como se dice aquí en Chile, hay mucho trecho. Entonces hay gente que dice, no, yo me propongo. Por ejemplo, este ejemplo de los hermanos que dicen que quieren ser misioneros y nunca llegan a hacerlo, hermano, de allí saquemos una aplicación, ya, de que hay mucha gente que dice que quiere ser algo y nunca llega a hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que quiere ser una persona de oración y nunca llega a ser una persona de oración. Y quiere, pero no tiene la voluntad para hacerlo. Dice que, por ejemplo, o quiere congregarse, quiere congregarse con constancia, con perseverancia, pero no tiene la voluntad para hacerlo. Siempre quedan en eso, quedan en el proyecto, quedan en el deseo. Siempre son prototipos, son proyectos que pudieron llegar a ser algo tremendo y nunca fueron. Por aquí, hermano, cerca, digamos, de a ver qué calle, Departamental con la autopista central, por allí, digamos, como yendo hacia General Velázquez, hay por Los Espejos, parece que ese sector en Los Espejos, o Pedro Aguirre Cerda, por allí. ¿Saben que, hermano? Hubo, más bien dicho, un edificio que, si usted lo ve, hoy era un edificio pero tremendo, pero que lo habían dejado de construir, parece por los 80, por lo que tengo entendido. Y sabe que hasta como el 2015, 2016, todavía seguía botado. Se iba a construir allí un hospital, pero quedó abandonada esa construcción. Algo pasó, hermano, que no se pudo concretar ese proyecto. Entonces, hermano, mucha gente tiene el proyecto de ser algo que nunca llega a hacerlo. Entonces, en ocasiones, hermano, de repente hay gente, hermano, que tiene una proyección tremenda en una iglesia. Uno dice, oh, este hermano podría ser un coordinador. Oh, este hermano podría ser un predicador. Hoy este hermano podría ser un diácono. Hoy este hermano tiene pura pinta de pastor. Hoy este hermano lo veo y tiene una pinta de evangelista. Y de repente, hermano, se espuma todo. O sea, perdón, se esfuma todo. O sea, todo queda en nada. Entonces, hermano, yo quería partir, hermano, también este programa Radial Doctrina Apostólica con este pensamiento, con esta reflexión que el Espíritu de Dios traía a mi vida. Que hay muchas personas, hermano, aquí en Chile usamos el término que pican para hacer algo, pican para bueno, dicen algunos. Oh, este pica para bueno,
pica para bueno. Ya, pero tiene eso, tiene la pura pica. Pica para hacer algo que nunca llegó a hacer. Entonces, mi amado hermano, usted no sea un proyecto fracasado. Ya, mi amada, usted no sea un proyecto fracasado. Hay mucha gente que ha llegado solamente al proyecto, pero hoy son un fracaso. Oye, qué fuerte lo que está diciendo el hermano. Es que en verdad, hermano, hay gente que fracasó. Pero ¿sabe qué? En Dios tenemos nuevas oportunidades. Entonces, si tal vez usted ha fracasado una vez, otra vez, bueno, esta es la ocasión, hermano, para cambiar eso. Para que eso, hermano, quede en un pasado. Como dijo Job, miraré mi aflicción como aguas que pasaron. Entonces, hermano, veamos el fracaso como un pasado. Pero hoy pongámonos en pie. Usted puede llegar a ser un gran hombre de Dios. Usted puede llegar a ser una gran mujer de Dios hoy. Pero hoy es el momento de decir, ya, le voy a poner bueno. Le voy a poner bueno. Imagínense, 90 personas, 9 personas que en su mente llegaron a pensar, llegaron a imaginarse en la China, en la India, en África. Y hoy están en una casa, están trabajando en una construcción, están trabajando en una feria, están trabajando en una oficina, tienen una empresa, y algo pasó, hermano, que quedó eso postergado. ¿Se acuerda, hermano, cuando el Señor le habló al joven rico? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El ven y sígueme era un llamado apostólico. Si usted analiza ese pasaje bíblico, toda vez que Jesús dijo ven y sígueme, esa persona terminó siendo un apóstol. Oye, qué tremendo, hermano. Impresionante. Yo pensaba en esto, hermano, y mi espíritu, hermano, quedaba impactado. ¿Sabe por qué? Porque ese rico, hermano, tuvo, hermano, un plan de Dios, un propósito del Mesías, hermano, un destino que le había trazado el Mesías que era glorioso, y él lo rechazó. ¿Y quedó en qué? En un proyecto. Ahora, Dios quería. El problema es que la persona no quiso. Entonces, hay gente que es determinista. Entonces, ¿qué es el determinismo? Digamos, los que iban a recibir a Cristo y los que le iban a rechazar, a los que le iban a recibir, los había escogido. Ya, pero el determinismo no tiene nada que ver ni con el arminianismo ni con el calvinismo. El determinismo sostiene que todo en su vida está determinado. Por ejemplo, yo tengo este vaso con agua aquí y me lo voy a tomar. El determinista va a creer que este vaso está determinado que estuviera aquí. Está determinado que yo me lo tomara ya en 6, 7 ocasiones. El determinista vetó que hay algo que está determinado desde siempre, en todo, o sea, todo está determinado. No, hermano, Dios, hermano, tiene planes y tiene propósitos. Entonces, cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios, ahí caminamos en su plan. Pero si no, hermano, en nuestro libre albedrío, tomamos malas decisiones, tomamos decisiones más o menos, hermano, tomamos un camino pudiendo haber tomado otro, digamos, en la vida cotidiana. Entonces, hermano, no vengamos, hermano, a echarle la culpa al Señor por nuestras malas decisiones. Ya, si hemos fracasado nosotros. Que nadie venga a decir, no, es que Dios lo había determinado así, no. No, usted tal vez no quiso buscar de Dios, usted tal vez no se quiso humillar, usted tal vez no se quiso consagrar a Dios, o sea, fue su voluntad. Fue su voluntad que no se quiso sujetar a los planes del Señor. Así que una interesante reflexión, hermano, y pidámosle al Señor que nos ayude, hermano, a poder realmente ser sabios, ¿ya? Y a no quedar como proyectos fracasados, ¿ya? No quedemos como proyectos fracasados, no seamos gente fracasada, hermano, sino que seamos personas que realmente tenemos el deseo, hermano, de cumplir los planes del Señor. Imagínense, hermano, si nosotros nos pusiéramos en la brecha de Dios. Oye, qué maravilloso sería.
Yo, hermano, hace tiempo atrás investigaba la vida de las personas más intelectuales, más con un coeficiente intelectual más elevado de la historia. ¿Y sabía usted que hay gente que ha tenido un coeficiente intelectual más elevado que Albert Einstein, que Isaac Newton, que Michel Faraday, que Louis Pasteur, etcétera, etcétera, etcétera? Hubo, hermano, un norteamericano que tuvo un coeficiente intelectual mayor que ellos. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Se puso a estudiar, y siéntese bien allí, no se vaya a caer, se puso a estudiar 4 carreras universitarias a la vez. ¡Qué tremendo, hermano! Entró a estudiar, hermano, algo de como a los 10 años a la universidad. Y le cuento algo, teniendo toda esa tremenda capacidad, ese tremendo talento, ¿sabe qué es lo que hizo este hombre? Dejó abandonadas las 4 carreras. Las 4 carreras, se metió en unos movimientos sociales que eran subversistas, hermano, y después terminó vendiendo zapatos, después terminó vendiendo artículos, hermano. Imagínense, nada que ver con todo el potencial que tenía. Terminó siendo un fracaso. Entonces aquí hay que tener disciplina, hermano. Tenemos que tener disciplina. Ahora, esto tiene que ver con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, por supuesto. Si esto no es por nuestra fuerza, esto no es por nuestro vigor, esto no es por nuestro talento. Dios nos da la fuerza, Dios le da fuerza a aquel que no tiene ninguna, pero hay que pedirle a Dios que tome control de nuestra voluntad para servirle. Imagínense, este hombre terminó vendiendo, hermano, diversos artículos, ganando un sueldo, hermano, sumamente moderado, habiendo tenido un potencial, un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein. Impresionante. Mi esposa me dice, Dios nos ayuda a hacer lo que el Señor quiera. ¡Qué tremendo! Es cierto. Y no ser un proyecto fracasado. Entonces, preguntémonos, mi amado hermano, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Somos un proyecto fracasado? ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? El otro día predicamos en la iglesia, hermano, el día martes, cuando el Señor, hermano, le habla a Elías y le dice algo así como, ¿dónde estás, Elías? O ¿cómo estás, Elías? O sea, haciéndole la consulta de por qué estaba huyendo en ese momento de Jezabel, si él no tendría que haber estado en esa condición. Él no tendría que haber estado en esa condición. Voy a buscar mejor el pasaje bíblico. El Señor le dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? O sea, con eso el Señor le estaba diciendo, oye, pero ¿tú qué haces aquí? Si tú no tendrías que estar aquí. En este momento tú no tendrías que estar aquí en esta cueva, encerrado, turbado, confundido. O sea, ¿qué haces aquí? Si yo te quería tener en otro lugar, yo te quería tener en otra situación, en otras circunstancias. ¿Y qué haces en esta condición en la que tú estás ahora? Qué tremendo, hermano. Y esto nuevamente luego se lo pregunta. Y dice cuando en Primera Reyes 19:9 es el versículo que leí en primer término. Y luego en el verso 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué estás haciendo en la condición en la que estás? ¿Qué haces aquí detenido? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo tú estás en esta condición? Y mire qué es lo que le dice Dios después. Hermano, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? No estás haciendo nada, Elías. Yo te di proyectos. Yo te di una función. Yo
yo te di una unción, yo te di un respaldo, yo te di un denuedo, yo te di carisma, yo te di dones. ¿Qué haces? O sea, estás ejerciendo lo que te di. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con el ministerio profético que te entregué? O sea, estás aquí, te envié el ángel de Jehová, ahora te hablé aquí en el silbido o desde el silbido apacible, te hablé, te mostré una de mis teofanías y resulta que sigues aquí parado, sigues aquí detenido, sigues aquí sin hacer lo que yo te he comisionado. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando una persona, hermano, no se estremece por esto, cuando una persona no se quebranta con esto, realmente, hermano, nada va a estremecer a esa persona. Nada, 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 nada. Entonces, Dios nos dice por su palabra, ¿qué haces aquí? Aquí el versículo dice, ¿qué haces aquí, Elías? Pero podríamos leerlo así, ¿qué haces aquí, Richard? ¿Qué haces aquí, Francisco? ¿Qué haces aquí, Franco? ¿Qué haces aquí, Eduardo? ¿Qué haces aquí? Y coloquen el nombre suyo allí. ¿Qué haces aquí? O sea, en el lugar donde tú estás, en el estado que tú estás, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás así? ¿Qué estás haciendo con los dones que te di? ¿Qué estás haciendo con el carisma que te di? Estás digamos, entregado a la incertidumbre, a la inseguridad. ¿Qué estás haciendo en esa condición? Siendo que yo te llamé con planes, con propósitos. Y miren lo que responde Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, Elías, hermano, se había turbado tanto que había llegado a pensar que nadie más, hermano, de los voceros de Dios, de los profetas de Dios, había quedado con vida. Esa era por lo menos era una imprecisión, porque no era así. Porque había personas que Dios había dejado para sí. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Dios, hermano, se había dejado un pueblo para sí. Dios había dejado un pueblo para sí. Dios, hermano, no había dejado a Israel. O sea, con eso que estaba diciendo Elías, prácticamente Elías estaba diciendo, Dios ya no nos protege, Dios al final nos abandonó, porque ya que murieron todos los temerosos de Dios, ya que no quedó ningún profeta, entonces Dios nos abandonó. Qué tremendo, hermano. O sea, hay gente que de repente cree que son ellos nomás, que nadie más está. No, hermano. Sí, hay mucho pueblo de Dios y Dios siempre se va a reservar un pueblo. Entonces, el que se encierra en sí mismo, el que termina, hermano, por detener los planes de Dios parcialmente o absolutamente, y terminan siendo un proyecto fracasado, ¿sabe qué, hermano? Ellos creen que todos están así como ellos. No, hermano. Dios tiene un remanente. Dios siempre tiene un pueblo. Y miren lo que le dice, hermano, luego Elías. Ya han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. ¿Él había quedado solamente? No. Había mucho pueblo más. Había un remanente. Y me buscan para quitarme la vida. Eso era una verdad. Jezabel lo buscaba para matarlo, pero decir solo yo he quedado era una exageración tremenda. Entonces, cuando una persona está mal, hermano, cuando una persona está encerrada en sí mismo, cuando una persona está fracasada, hermano, sabe que siempre tiende a la exageración. Solo yo he quedado. Él no había quedado solo, había muchos más. Qué tremendo, hermano. Entonces debemos, hermano, también tratar de ser juiciosos, hermano, y siempre creer que Dios puede hacer algo, que Dios puede revertir la circunstancia, que Dios puede revertir el futuro, que Dios puede revertir el momento difícil que estamos pasando.
Debemos creerle a Dios. Dios puede revertir ese futuro. Solo yo he quedado. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense lo que yo iba a decir. Solo yo he quedado. O sea, ya no quedaba ningún profeta más de Dios en Israel. No, eso era una imprecisión. Era un error. Era una mala apreciación. Y me buscan para quitarme la vida. Eso era verdad. Pero lo que dijo anteriormente no es que fuera una mentira, era una imprecisión. ¿Por qué? Porque, hermano, él, al haber vivido todo ese terrible momento, hermano, donde le dan una mala noticia que Jezabel lo buscaba para matarlo, él, hermano, de allí acondicionó su comprensión de la realidad. ¿Ya? O sea, él comenzó a mirar todo desde una manera negativa. Desde una manera absolutamente negativa. Entonces, no, aquí hay que mirar, hermano, en fe. Hay que mirar con los ojos de la fe. Hay que mirar desde la palabra. Hay que mirar desde la escritura. Hay que mirar, hermano, desde la convicción que Dios puede cambiar las cosas. ¡Qué tremendo, hermano! Pero lamentablemente, hermano, Elías había comenzado a ver las cosas desde su aflicción. Entonces, hermano, en este momento Elías está pasando una dificultad, hermano, tremenda. ¿Por qué? Porque le impide ver e interpretar correctamente la realidad. Entonces, hermano, cuando hay gente que está pasando estos problemas emocionales, espirituales, hermano, mentales, y puede ser hasta un cristiano que está en esa condición. Entonces, en su turbación comienza a interpretar mal las cosas. Solamente le había quedado, había quedado un remanente. Había quedado un remanente. Pero él, en su confusión, comenzó a malinterpretar la realidad. Hoy nadie más queda. Hay gente que de repente dice, nadie más quiere orar, nadie más quiere congregarse. No, si hay hermanos que quieren ir a la iglesia, entonces como que caen como en un estado como, digamos, catastrófico, total. ¿Se acuerda, hermano, de las hijas de Lot? Miren su turbación. ¿Saben lo que pensaron ellas? Ellas pensaron que debido al juicio que había caído sobre Sodoma y Gomorra, hermano, y sobre otras ciudades cercanas, ellas habían interpretado, ya no queda ningún hombre más vivo. Entonces ellas se acostaron con su padre, una cuestión totalmente repugnante, execrable, condenable, una cuestión pero terrible. ¿Por qué? Porque en su realidad malinterpretaron, o en su situación malinterpretaron la realidad objetiva. Dijeron, oh, está todo destruido. Sodoma y Gomorra están absolutamente destruidos. Entonces desde allí asumieron que todo el planeta había sido destruido. ¿Acaso no sabían que Dios tenía un varón de Dios que se llamaba Abraham? ¿Acaso no sabían que Abraham era un hombre de fe? ¿Acaso no sabían que Dios le había dado promesa a Abraham? Lo sabían, hermano. Porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces, ¿cómo ellas iban a asumir que Dios solamente iba a guardar a Lot y no iba a guardar, por ejemplo, a Abraham? ¿Por qué? Lot muy probablemente les había hablado, hermano, de su tío. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque malinterpretaron la realidad, porque en su turbación malinterpretaron la realidad que estaban viviendo. ¡Qué tremendo, hermano! Es como cuando de repente un hombre, por ejemplo, está de novio o está casado y la señora le es infiel. ¿Sabe qué es lo que dice? Todas las mujeres son unas perversas, son unas miserables, o viceversa. El hombre engaña a la mujer y la mujer, ¿qué es lo que dice? Todos los hombres son iguales, son unos desgraciados. Oye, totalmente turbada. O sea, malinterpreta la realidad. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos, hermano, de que el desánimo, de que la frustración, de que el mal momento, hermano, determine nuestra manera de ver la vida, cuando nosotros dejamos que la depresión, el desánimo,
el momento difícil, hermano, digamos que acondicione nuestra manera de ver la realidad, nuestra manera de vivir nuestra vida. Uno dice, hermano, cuando hay una persona que toma esa actitud, uno dice, no, es que esta persona está turbada, esta persona está confundida. Y así le sucedió al profeta Elías. Se confundió. Imagínense que, hermano, en el capítulo 18 se narra, hermano, esa tremenda victoria. Él venía de una tremenda victoria y después termina, hermano, malinterpretando la situación. Él pensó que todo estaba caótico, cuando en realidad Dios nunca había perdido el control. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. O sea, regrésate por donde viniste y llegarás y ungirás a él por rey de Siria. Es decir, y ahora tú te vas a levantar, Elías, y tú vas a seguir haciendo mi voluntad. Basta de fracasos, basta de mantenerte en una burbuja, basta de encerrarte en la depresión, basta de encerrarte en el mal momento. Ahora tú te levantas y vas a hacer lo que yo te ordeno. Anda a ungir, anda a hacer la labor que yo te entregué, la misión que yo te delegué. Qué tremendo, hermano. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y luego dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Se da cuenta, hermano? Qué tremendo, hermano. La palabra es impresionante, realmente la escritura, hermano, me impresiona. O sea, Dios le dice a Elías, ahí que Elías está ahí malinterpretando todo, porque tú no quedaste solo, porque mira, aunque tú tienes un momento difícil que estás experimentando, aunque tú estás ahora un poco confundido, aunque tú estás con esta depresión, aunque tú te sientes afligido, aunque tú estás sintiendo que todo está en un caos, Elías, yo te quiero decir que yo he protegido a mi pueblo. Tú no pienses que yo solamente te he guardado a ti, yo he guardado a mi pueblo, yo me he reservado, yo me he dejado para mí a un remanente. Romanos capítulo 11, versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¡Qué tremendo, hermano! Así que, mi amado en Cristo, hermano, nunca usted, hermano, le dé la cabida al diablo, hermano, para que el diablo lo atrape mentalmente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo digo que usted no deje que el diablo lo atrape, me refiero a que no deje que el diablo lo engañe con sus mentiras. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Sino que usted confíe, hermano, y en el momento de dificultad usted diga, Dios me puede ayudar, Dios me puede levantar, Dios puede darme de su victoria. Y, hermano, en el momento de adversidad, interprete la realidad, interprete lo que está sucediendo desde los ojos de la fe, hermano, y la fe es aumentada por la palabra de Dios. Amén. Oiga, el tiempo se pasó, pero muy rápido, y vamos a ir entonces a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir este programa radial Doctrina Apostólica. Señor, ayúdenos, Padre amado, Padre eterno, a no quedar, mi Dios eterno, sumergidos, Padre eterno, en
en la confusión, en el momento difícil, Padre mío, en la aflicción, sino que, Padre mío, cuando venga el momento difícil, que nosotros podamos tener la fe para sobreponernos a esas circunstancias. Padre eterno, si es necesario que, Padre mío, que nos permita ver algo sobrenatural que nos haga reaccionar, permítanos ver aquello, Señor. Pero sobre todo, permítanos el sostenernos en su palabra. Padre mío, Elías malinterpretó, Padre eterno, la realidad. Elías malinterpretó la realidad. ¿Por qué? Porque no estaba mirando en fe, porque no estaba confiando en la soberanía de Dios, porque no estaba confiando en los planes de Dios, porque en algún momento pensó que Dios había perdido el control, porque en algún momento pensó que Dios había dejado de proteger a los suyos. Padre, ayúdenos Dios, a no darle, Padre mío, la cabida al diablo para que nos engañe. Ayúdenos, Padre, a no darle la cabida al diablo, Dios mío, y que Él nos engañe. No lo permita, mi Dios. Ayúdenos a ver con los ojos de la fe. Ayúdenos a ver en fe, en confianza, en seguridad. A tomarnos, Dios, de la palabra y a entender que usted guarda a su pueblo, que usted guarda a su iglesia, que usted guarda a los salvos. Que aunque alguien esté pasando un momento de dificultad, no significa que a todos les vaya a pasar lo mismo. Señor, Elías, llegó un momento que él pensó que lo que él estaba viviendo era tal vez lo peor y de que incluso todos los demás habían muerto. Padre mío, ayúdenos a no mirar con ese negativismo, sino que a ver en fe. Por su palabra, gracias, mi Dios, y bendiga a mis hermanos, bendiga mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, mis amados hermanos, nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.